número 2. Espero que ustedes hayan podido ya desarrollar algo en la clase del jueves, junto con los ayudantes, o bueno, aunque lo hayan hecho solos en casa. Me gustaría si se puede iniciar con alguien que tenga alguna consulta, alguna duda sobre alguno de los puntos que vimos. Claro, sí, por eso se trataba de la serie. Luego veniste y a ver. Algo que todavía no me había ¿Y hola, profe? era alguna diferencia natural, ¿Cómo? el esfuerzo no. ¿Cómo, perdón? Bueno, a ver, no sé si se escucha. No, no le escucho bien. Perdón, quería compartir el práctico y me salió cualquier cosa. Ya cambié la configuración entonces. Espera un cachito que ya voy a dejar de presentar. Porque está mal. Uy. Bien. Bien. Bueno, ahí dejé de presentar. Ahora vamos a ver si hago las cosas bien. Lo que les quiero mostrar es... Ah, ya sé lo que hay que presentar. Una pestaña de Chrome. Ahí está. Esto es lo que quería compartir. Acá está el enunciado del práctico. Bueno, ahora escucho preguntas. ¿Quién me estaba haciendo una pregunta que no se oía muy bien? Yo tenía la duda del enunciado cuando se refiere a esfuerzos nominales y esfuerzos de ingeniería. Conceptualmente. Son lo mismo. Es decir, cuando hablamos de esfuerzo, esfuerzo nominal o esfuerzo de ingeniería son lo mismo. Es el esfuerzo que se calcula como la fuerza dividido el área inicial. Son lo mismo nominal que de ingeniería. Lo que sí, el que sí es distinto es el esfuerzo verdadero. ¿Todos están de acuerdo? ¿Todos entienden bien esa diferencia? Gracias. Bien, nosotros sabemos que cualquier porción de material sometido a esfuerzo se deforma. Entonces, cuando se está aplicando un esfuerzo, no importa si es de tracción, de compresión, de lo que sea, y existe una deformación en el cuerpo, en el material, parece inexacto, parece no del todo realista dividir la fuerza sobre el área inicial, porque nosotros sabemos que el área inicial ya cambió, ¿sí? En cuanto aplicamos esfuerzo, ya no, el cuerpo no tiene la misma área que cuando no está aplicado el esfuerzo. Y sin embargo, la definición de esfuerzo nominal es dividir en el área inicial. ¿Por qué? Bueno, porque es un criterio práctico. Porque cuando se está realizando los ensayos, se vuelve muy difícil tener que ir deteniendo el ensayo a cada incremento de la fuerza que se aplica, tener que detener el ensayo para medir las nuevas dimensiones de la probeta y calcular el esfuerzo verdadero. Entonces no se hace eso, directamente se sigue con el ensayo registrando el esfuerzo y la deformación que va sufriendo la probeta y se calcula, se calcula el esfuerzo como la fuerza que se aplicó sobre el área inicial. Eso nos da los gráficos de esfuerzo de deformación que veníamos estudiando hasta ahora, los llamados diagramas de esfuerzo de deformación nominales o esfuerzo de deformación de ingeniería, ¿sí?
La información que dan es útil, es práctica, así que lo de saber cuál ha sido el verdadero esfuerzo y cuál ha sido la verdadera deformación tiene un interés más bien de tipo científico, ¿no? Entonces, para cuando alguien quiere, eh, por alguna razón de investigación, conocer cuáles son los valores de esfuerzo verdadero y estiramiento verdadero que está sufriendo una probeta, bueno, hay métodos para calcularlo. Estas dos ecuaciones que vimos para el esfuerzo verdadero y la deformación verdadera son aproximaciones, son fórmulas, ecuaciones que son solo aproximadas y que valen solo hasta el momento en que la probeta alcanza el máximo valor de esfuerzo, cuando se llega al sigma de tracción. Porque a partir de ese momento ya la deformación plástica es tan importante, ya empieza a producirse la estricción, que ya realmente se vuelve muy complicado, ya los esfuerzos no son uniaxiales, ya hay una distribución de esfuerzos, se vuelve muy complicado, entonces a partir de ahí habría que pensar en otro modelo en otro modelo matemático para calcular el esfuerzo. Pero no, no vale para nosotros, para el alcance de nuestra materia, no vale la pena. Nosotros trabajamos con la versión simplificada de las ecuaciones para esfuerzo verdadero y deformación verdadera. Bien, ¿qué otra duda, jóvenes? Sí, sería una duda más teórica. O sea, se Están mostró en el video. están viendo ahora la página de... ¿Cómo, perdón? ¿Me repite, por favor? Sí, ¿cuándo se debería usar una escala de dureza o conviene usar una escala de dureza o otra? He visto que la Brinell tiene equivalencia con la otra. Ya tenemos. Sí, dígame. Sí, el ¿Cuándo ensayo de convendría usar dureza una escala o otra? es bastante arbitrario. Claro, es bastante arbitrario. Cuando, cuando se empezó a estudiar rigurosamente la dureza, creo que se empezó estudiando la dureza Rockwell. Pero bueno, después se encontró que la dureza Brinell tiene una relación directa con el esfuerzo de tracción de algunos materiales. Entonces, en algunos casos, es útil utilizar la escala Brinell, Tiene que ver con el rango, porque profe. midiendo la dureza Brinell se puede saber... ¿Cómo, perdón? Si tiene que ver con el rango ¿Si tiene que ver con qué? de cada dureza. Que tienen rangos de aplicación. Hay algunos ensayos de dureza que tienen rangos de aplicación. En el práctico ustedes tienen ahí, creo, el ábaco, las escalas de dureza comparadas una con la otra, ¿no? Para encontrar equivalencias. A ver si lo tengo, si está al final del práctico. Sí, acá está. Por ejemplo, la escala NUP tiene una que está puesta acá, no es lineal. Y acá están las equivalencias. Fíjense que Brinell es una dureza que está extendida en un rango muy amplio, y las Rockwell están subdivididas. Hay una Rockwell B, una Rockwell C, entonces la Rockwell B solo abarca un intervalito, la Rockwell C abarca otro intervalito. Bueno, pero eso más que nada tiene que ver con las normas que rigen en cada país, ¿sí?
Según las normas que rigen en cada país, se establece la dureza de los materiales o se mide la dureza de los materiales. Y entonces, cuando se exige que un material tenga cierto módulo de Young, cierta ductilidad, cierta tenacidad, cierta dureza, se la indica la dureza en la escala que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, yo no sé si acá en Argentina qué norma de dureza es la que se aplica, pero bueno, es una cuestión de practicidad. Bueno, hay otra dureza que no está acá ni en este abaco, no sé si lo han visto en la teoría, es la microdureza Vickers. ¿La vieron a la microdureza Vickers en el video? Sí, sí, ¿Les sí suena? estaba también. Sí, Estaba, ¿no es cierto? Es cuando se usa la pieza con la que se hace la huella en la probeta tiene forma piramidal. Pero lo que tiene interesante la dureza Vickers, que en realidad se llama microdureza, es que esa puntita es muy, muy chiquitita. En cambio, Brinell y Rockwell utilizan esferas del orden de los centímetros de diámetro y dejan huellas muy grandes. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un material que tiene varias fases, al hacerle el ensayo de dureza Brinell o Rockwell, esa huella que yo hago, esa marca que yo hago, abarca varias zonas distintas, de distintas fases de la probeta. Entonces me sale una suerte de dureza promediada de todo el material y no de cada fase. En cambio, con Vickers, yo puedo apuntarle a una parte específica de la probeta donde sé que hay una fase del material. Y puedo hacer un ensayo de dureza del orden de los micrones en una región muy chiquitita, entonces puedo sacar la dureza de cada fase del material de manera independiente. ¿Sí? Esa es la ventaja de la microdureza Vickers. Bueno, ¿qué problemita les dio más dificultad? ¿Pudieron hacer todo? Hay alguno, perdón, estoy con una alergia que me está matando. ¿Hay alguno que les dio mucha dificultad, algo que quisieran que repasemos de lo que han hecho con los ayudantes o lo que han hecho ustedes solos en la casa? el del problema del avión, profe, estaba muy interesante, pero yo me confundí al final cuando había que ver el tema de los ciclos y compararlo con la cantidad de aterrizaje y en Ajá. años. Ahí me había confundido un poco, pero creo que Ajá. el planteado lo tenía bien, digamos. Era el 21, me parece. Pero terminó entendiendo. Sí, no me quedó muy claro la parte de Bueno, los si quiere lo ciclos. miramos. Eso es lo único. Bueno, vamos a ver si lo miramos. Perdón, estoy interrumpiendo acá rato porque siguen ingresando. No funciona esa aplicación maldita de la autoadmisión. Bueno, veamos entonces el problema de fatiga. Es el problema 21. El tren de aterrizaje de un avión comercial experimenta un impulso de carga de 200 toneladas durante el aterrizaje. Se trata esencialmente de una barra cilíndrica de aleación de aluminio 2014 de 10 centímetros de diámetro. Sabiendo que lleva a cabo 6 aterrizajes por día, ¿cuánto tiempo en años transcurrirá hasta la rotura del tren? Bueno, ¿cómo lo han planteado al problema? ¿Qué necesitamos saber del material del que está hecho el tren de aterrizaje? Necesitamos saber. ¿Qué información tenemos que tener del... ¿Ah? ¿Cómo? Fíjense, el problema nos dice cuánto es la fuerza que experimenta el tren de aterrizaje y nos dice qué diámetro tiene la barra y que ocurre 6 veces por día.
¿Qué información necesito del material para saber cuánta vida útil puede tener esa pieza? El esfuerzo. Bueno, el esfuerzo se calcula fácil, ¿no es cierto? Es la fuerza dividido el área. Pero, ¿qué información tengo que tener del material? Del material. ¿Cuántos ciclos aguanta un determinado esfuerzo para hasta que se quiebre, hasta que se rompa? ¿Y esa información dónde está? En la gráfica, en la tabla, en la curva. Si ya sabemos ¿Qué curva? la curva. ¿Qué curva? La curva 2014 T6 para la aleación del aluminio, en la que curva SN es el nombre. Pero eso, ahí está, SN. ahí está. Todo tiene nombre y apellido, jóvenes. Entonces, lo que necesitamos, digámoslo con toda la propiedad y con toda corrección, lo que necesitamos para enfrentar este problema es la curva SN del material. ¿Sí? En este momento, ¿la ven a esta imagen? Esta es la curva SN. Bien, lo que tenemos que hacer es calcular el esfuerzo. Fíjense, el problema nos dice que la fuerza es de 200 toneladas, ¿sí? La fuerza es 200 toneladas. A ver, voy a usar el Epic Pen. Vamos a poner un colorcito lindo. Bueno, acá está la fuerza, 200 toneladas. Oh, marrón me salió, qué feo. Bueno, ¿se ve lo que estoy dibujando? No, profe, no se ve. No, profe. No, profe. Solo se ve solo se ve el enunciado. El práctico. Sí, el enunciado del práctico. Sí. ¿Y no se ve que yo le estoy haciendo un recuadro a las 200 toneladas? No, no se ve eso. No. Va, qué pena. Bueno, lo instalé al cohete al Epic Pen. Bueno, no importa. Tenemos entonces, ustedes lo ven al cursor con forma de cursor nomás. Ahora lo estoy moviendo al cursor, estoy poniendo ahí donde dice 200 toneladas. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, sí. En el área expresada en metros cuadrados. Tiene 10 centímetros cuadrados. ¿Quién puede calcular el área en metros cuadrados? Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pero el diámetro expresado en metros es 10 por 10 a la menos 2. ¿No es cierto? El prefijo centi vale 10 a la menos 2. Es 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado por pi y sobre 4. Sí. ¿Cuánto da? Puede ser 7,85 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Así me da a mí también. Así me da. Bueno, metros cuadrados. Bien. Entonces ahora tenemos que dividir 200.000 dividido eso. ¿Por qué 200.000? Porque 200 toneladas son 200.000 kilos, ¿no es cierto? Entonces, 200.000 dividido esa área que acaban de calcular, eso nos dice cuánto vale el impulso de esfuerzo que experimenta el ¿Profesor? avión. Profesor, disculpe, Sí, nosotros señorita. nos están dando más ahí las
¿La masa no sería Sí, la 200 escucho. toneladas? No, es directamente la No, fuerza. no es la masa. El impulso de carga es la fuerza. El impulso es una fuerza, al decir impulso quiere decir que es una fuerza que se aplica durante un lapso de tiempo muy Ajá, cortito. ¿Sí? Es una fuerza que es como si fuera un impacto, un golpe. ujú. ¿Sí? Sí, bien, gracias. Bien. No, de nada, señorita. Bien. ¿Cuánto da, jóvenes? Casi 250 me daba a mí el- sí, sí, creo que Bueno, sí. 250. 250. Y era más o menos, ¿250 qué? eh, Dígame las unidades. a ver, que justo no tengo los apuntes acá. 250, 250 por 10 a la cuánto. ¿Puede ser por día a las 6? A medio No, 254,6 ¿sí? por día a la 1, 2, 3, 4, Ahí por día a está. la 5. Kilogramos sobre metros cuadrados. Kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Creo que era. No sé cómo nos da. Bueno, kilogramos. Y tenemos, perdón, falta multiplicar por 9,8, porque tenemos que convertir los kilogramos a newton. Entonces hay que multiplicar por 9,8 también. Sí, sí. ¿Sí? Sí, ¿Entienden? Porque el kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado nos da newton. 200.000 por Entonces vamos a 9,8. tener newton sobre metro. Claro. $249,55 por día a las 6 Así profe. me daba. Ya multiplicó por Claro, 9,9. así me daba. 200, redondeamos, 250, sí, 250 por 10 a la 6 pascales, o sea, 250 megapascales. ¿Está? Bueno, entonces, con ese dato ingresamos en la curva SN con el valor 250 trazamos una horizontal hasta que corta a la curva y de ahí proyectamos verticalmente. Y nos está dando el orden de 10 a la 5. No sé si es exacto, yo estoy haciendo así a ojímetro nomás. 10 a las 5 ciclos, ¿sí? 10 a las 5 ciclos. Bien. ¿Cuántos, cuántos ciclos? ¿Qué es un ciclo? ¿Qué es un ciclo acá en este problemita? Cuando se carga y descarga la fuerza. ¿A qué se refiere? Cada aterrizaje. Es como acá es un impulso, ¿sí? Es un impulso. El ciclo es simplemente el pico ese de 200 toneladas que se aplica en un instante muy, muy cortito de tiempo. Entonces, el avión, perdón, el material, con ese tipo de esfuerzo de 250 megapascales, puede resistir hasta 10 a las 5 ciclos. ¿Sí? Bien. Ahora, lo que nos está diciendo el problema es que el avión hace 6 aterrizajes por día. O sea que tenemos un periodo de 24 horas dividido 6. ¿Están de acuerdo conmigo?
4 horas dividido 6, porque el día tiene 24 horas, ¿sí? Si hay 6 impulsos, 6 aterrizajes por día, hay 6 veces que esa pieza por día recibe ese impacto de 200 toneladas, quiere decir que ese impacto ocurre cada 24 sobre 6. O sea, son 4 impulsos por día, ¿sí? Entonces, podemos sacar, si yo tengo 10 a la 5 impulsos de vida útil de la pieza, ¿cuántos días van a ser? ¿Entienden el razonamiento? Sí, sí se entiende, profe. Pero ¿por qué Claro, yo tengo... ¿por qué ha dicho 4 sobre 24 si son 6? No, dije 4 sobre 24, no, entonces me equivoqué. Quiero decir, dije 24 sobre 6, que es 4, ¿sí? 24 horas dividido en 6, o sea que el lapso entre impulso y impulso es de 4 horas. ¿Así es? Sí, así. ¿Sí o no? Sí, Claro. sí. Sí, tenía Este, claro, tengo por día 6 aterrizajes, quiere decir que tengo un aterrizaje cada 4 horas, si no, no me van a entrar 6 aterrizajes por día. Entonces, cada 4 horas tengo un impulso. Quiere decir que por día, a ver, claro, el periodo vale 4 horas. Bien, entonces tengo 10 a las 5, tengo 10 a las 5 periodos, eso lo tengo que multiplicar por 4 horas por el periodo y eso me va a dar la cantidad de horas. Y eso lo tengo que dividir por la cantidad de horas que entran en un año y ahí me va a dar cuántos años. ¿Se entiende? Espero Sí, haberlo profesor. razonado bien. Sí, Eso es. Entonces, lo que podemos sacar es cuántas horas representan esos 10 a las 5 ciclos. ¿Mm? Y entonces, una vez que sepamos la cantidad de horas que representan esos 10 a las 5 ciclos, a esa cantidad de horas la dividimos por la cantidad de horas que entran en un año y ahí nos va a salir la cantidad de años que puede vivir esa pieza en el tren de aterrizaje del avión. Por supuesto, uno no espera estar tan sobre la hora de que vaya a fallar la pieza, ¿no? Por ahí se hace un 20%, un 30% de margen de prevención. Bueno, ha costado, pero ha salido. ¿Qué otro problemita quieren que discutamos? O éramos cuando hemos empezado, no sé ahora cómo estamos. No me están dando muy bien el Meet. Bueno, ¿qué otra duda, jóvenes? Escucho. En el punto 23, que bueno, se recomienda hacer la gráfica en Excel, cuando se refiere al límite de fatiga, ¿es cuando se produce Sí. una asíntota o qué sería el límite de fatiga?
de la aleación. Claro, el límite de fatiga es el que presenta el acero 1040. Ustedes ven que la curva es monótona decreciente, pero después de golpe hace una meseta, ¿no? Entonces, a partir de esa meseta, esa meseta tiene de ordenada el valor que se llama límite de fatiga. Bien. Entonces, por debajo de ese valor de esfuerzo, el material puede experimentar infinitos ciclos de aplicación de carga o de cambio de signo de la carga sin que se produzca rotura por fatiga. Esa es la ventaja que tienen esos materiales que presentan el llamado límite de fatiga. Eso, ustedes han visto, el aluminio no tiene límite de fatiga. Eso quiere decir que, aunque yo ponga un esfuerzo muy chiquitito, hay un número de ciclos, bastante grande seguro, pero existe un número de ciclos, luego del cual el material se va a romper por fatiga. En cambio, el acero ese que está ahí tiene un límite, y por debajo de ese límite es infinita la cantidad de ciclos, no se va a romper por fatiga. Claro. Perfecto, gracias, profe. Bien. Acuérdense, la fatiga se produce por la aplicación de cargas variables en el tiempo, ¿no? La aplicación de cargas que se hacen de manera progresiva y lenta y siempre en un mismo sentido, lo que se llama una aplicación de carga cuasi estática, no produce fatiga. O sea, el ensayo de tracción, donde uno le va metiendo fuerza, la va estirando a la probeta con una fuerza que va creciendo lentamente en el tiempo, me da la respuesta del material de un tipo, que es cuando se le aplica un esfuerzo en una única dirección y creciente de manera equilibrada, es decir, es tan lenta la aplicación de carga que le damos tiempo a lo que hay adentro de la probeta, le damos tiempo para que haya reordenamientos de los átomos y de todo eso, y el estiramiento se vaya produciendo en un estado de equilibrio. Entonces, eso nos da un comportamiento, una característica del material. Pero resulta que en la vida real, uno tiene que someterlo al material a esfuerzos que son variables en el tiempo. Y lo que es peor, con cambio de signo del esfuerzo, ¿sí? Y eso produce otro tipo de respuesta de los materiales. No es lo mismo tener una viga que está soportando un peso, una carga de compresión permanente de un único valor fijo a lo largo de toda la vida de eso, que tener, como hemos visto, el tren de aterrizaje de un avión, o tener el pestillo del picaporte de una puerta, donde al abrir, cerrar, tenemos ciclos de esfuerzo, ¿sí? O en las piezas giratorias de los motores de los autos, que tienen también ciclos de esfuerzo. Por ejemplo, si piensan en la biela, en la biela que conecta el pistón del motor con el cigüeñal, la biela está sometida a ciclos de tracción-compresión,
Perdonen, se me había desconectado se me cortó el enlace de internet. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Sí, profesor. Mil disculpas, no sé qué pasó. Se me cortó el enlace. Bueno, los invitaba a que me pregunten de otro problemita. Gracias por la comprensión, señor Jiménez Córdoba. Bueno, gracias. Este, bueno, veamos alguno otro que sea picante. Voy a compartir. Bueno, han visto cómo las propiedades de los materiales cambian en función de lo que se llama el trabajado en frío, ¿no es cierto? ¿Tienen claro el concepto de trabajado en frío? Parece que no. Bueno, cuando a cualquier material se le produce algún tipo de deformación plástica a, a temperaturas muy por debajo del punto de fusión, a cualquier material que se le haga una deformación plástica a un punto muy por debajo del punto de fusión, se le está haciendo algún trabajado en frío, ¿sí? Por ejemplo, el simple acto de tomar un clip de papel, ¿sí? Que tiene su formita, yo agarro y lo estiro, lo convierto en un alambrecito. ¿Qué he hecho? Lo he deformado, era un clip y ahora es un alambrecito, ha cambiado de forma. Bueno, todo eso que hice al desdoblarlo y enderezarlo, le estoy haciendo un trabajado en frío. Bueno, para fabricarlo al clip hubo que hacer al revés, hubo que tomar un alambrecito, que era una línea recta, ¿sí? Y se lo dobló para que quede con la forma de clip. Obviamente tiene que quedar con la forma de clip, ¿no es cierto? Si no, no me sirve. Si yo lo doblo y lo suelto y se vuelve a su forma original, no logro nada. Sigo teniendo un alambrecito. Entonces, para plegarlo y que quede con una forma permanente, esos pliegues que lo hago tienen que ser deformaciones plásticas, tienen que ser deformaciones que queden de manera permanente. Y como eso lo estoy haciendo a una temperatura ambiente o muy cercana al valor de temperatura ambiente, eso se llama trabajado en frío, ¿sí? Hay que encontrar una cuantificación para lo que se llama el trabajado en frío que se le hace a los materiales. Hay que ponerle un número, un medidor. No tiene sentido hablar de una magnitud que no se pueda cuantificar, ¿sí? Entonces, se calcula el porciento de trabajado en frío como el cambio porcentual de alguna de las dimensiones de la pieza que se ha deformado. Si, por ejemplo, yo agarro una barra de un material que tiene 10 centímetros de diámetro y por algún proceso, en frío nomás, la convierto en una barra que ahora tiene 8 centímetros de diámetro, le he producido un cambio en el diámetro del orden de los 2 centímetros. Bueno, el porciento de trabajado en frío es igual al cambio porcentual del área de esa barra, ¿sí? Entonces, hago área final menos inicial sobre inicial, pero tomo el valor absoluto para que me dé un número positivo, eso lo multiplico por 100 y ahí me dice cuánto por ciento de trabajado en frío le hice a ese material, ¿sí? Bueno.
El trabajado en frío produce cambios en el límite elástico, en el sigma de tracción, en la dureza y en la ductilidad. ¿Sí? Entonces, una manera de modificar las propiedades mecánicas de un material es hacerle trabajado en frío. O sea, si yo agarro una pieza de metal y la martillo, con el solo hecho de martillarla y al golpearla la deformo, le cambio la forma y le cambio las propiedades mecánicas. ¿Sí? Bueno. ¿A qué venía todo esto? Ah, porque estaba viendo que una de las cosas que vamos a evaluar cuando hagamos nuestra práctica virtual de un ensayo de tracción es el porciento de trabajado en frío que se le hace a la probeta cuando se la tracciona a un valor por encima del límite elástico. ¿Sí? Entonces la probeta va a quedar estirada una cierta cantidad y por culpa de ese estiramiento la sección se va a reducir un poco. Bueno, ese cambio de sección se traduce, mejor dicho, es una cuantificación de cuánto trabajado en frío se le hizo a la probeta en ese momento. Bueno, perdónenme, estoy con un caramelito de propóleo a ver si se me afloja un poco el tema de la alergia. Bueno, a ver, ¿cómo han hecho para usar, a ver, problemitas? Acá está, por ejemplo, el problema 19. El problema 19 tiene que ver con el trabajado en frío. ¿Sí? Yo tengo latón, sabemos que es una aleación de cobre con zinc. ¿Sí? Queremos producirle una dureza Brinell mínima de 150 y que tenga una ductilidad por lo menos 20%. Fíjense qué interesante cómo acá en estas figuras las están viendo, jóvenes, a las figuras del práctico. Sí. Ya deben haber trabajado con esto, ¿no? Ya han trabajado con los chicos del jueves, ¿no? ¿Ven? Acá está la resistencia a la tracción, el esfuerzo de fluencia, y acá está una medida de la ductilidad, que es lo que se llama el porciento de elongación. Este porciento de elongación es cuánto cambia la longitud total de un material cuando se lo deforma hasta que se rompe. ¿Sí? Y fíjense al latón, por el solo hecho de producirle trabajado en frío, miren cómo va aumentando, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia. Miren la curva del esfuerzo de fluencia. ¿Qué significa hacerle un trabajado en frío de un 10%? Y bueno, pues latón, pasarla entre dos ¿Puede compartir, rodillos. profe, la pantalla, por favor? ¿Cómo, perdón? ¿Puede compartir la pantalla? ¿No la estoy compartiendo? No, profe, no está compartiendo pantalla. No. Oh, perdonen, jóvenes. Bueno, sí, ya la comparto. Estaba convencido de que estaba... Oh. ¿Ahora sí? ¿Ahora No. sí, jóvenes? No, no aparece. No, profe. Qué vergüenza. A ver, esperen que un cachito... Tu pantalla no se puede compartir, me dice, de una. A ver, espera un cachito, veamos, ¿por qué no se puede compartir? Presentar ahora. ¿Qué parece ahora? No, profe. Nada. Si quiere, comparto yo el práctico y usted lo analiza desde ahí. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Pero acá me dice, mire, yo tengo mi pantalla y me dice compartiendo esa pestaña con meetgoogle.com. O sea, a mí me está mintiendo el Meet que sí la está compartiendo la pantalla. O sea que no han visto nada de lo que yo creía que les estaba mostrando. Claro, no, profe, no se ve nada de su pantalla. Qué bajón. Bueno, voy a ver si la próxima clase la hacemos por Zoom. Ahí está, profe. Ahora sí, ahora está cargando la presentación. Bueno. No, pero igual sigue sin cargar. Es que creo que yo lo tengo que autorizar que esté para compartir. Capaz que por el tema que se fue, profe. Lo que cuando se me cortó la sesión, y ahí vuelvo a grabar. Bien, ahí detuve la grabación. Está muy lento.